Que Dios les bendiga, amados hermanos. La paz de nuestro Señor Jesucristo abunde en cada corazón, pues estamos aquí nuevamente para continuar el estudio bíblico que estamos llevando a cabo, que estamos viendo el estudio de la Cena del Señor. Pues tenemos varios y mucho que hablar sobre eso, si es que vamos a continuar en ese estudio bíblico. Doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder compartir este estudio bíblico, porque será de mucha bendición para cada uno de vosotros, amados hermanos, y también todos los que están viendo a través de las redes sociales este video. Si es que vamos a hacer una oración, invitar a Dios a que Él nos guíe, nos ayude acerca de este estudio que vamos a ver en esta preciosa tarde, el cual vamos a estar tocando acerca de lo que es el significado del pan en la Cena del Señor, y también vamos a estar viendo acerca de el lavado de los pies, si es algo que se debe hacer o si no se debe hacer, y vamos a estar viendo eso a través de las Escrituras en esta preciosa tarde. Así que vamos a orar, invitemos al Señor, oremos. Padre Dios amado, glorificamos tu nombre, te damos gracias porque tú eres bueno, oh Rey. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria, de toda alabanza. Venimos delante de tu presencia en este momento, en el nombre de Jesús, dándote las gracias. Nos presentamos aquí, Señor, para este estudio bíblico que vamos a compartir en esta tarde. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ministre, nos ayude, nos guíe. Aumenta en nosotros, Señor, entendimiento para entender más tu palabra, y que podamos, oh Padre Santo, también, Señor, llevar a cabo cuando, Señor, tomamos parte en la Cena del Señor, que podamos hacer todas las cosas conforme a tu santa y perfecta voluntad. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, para ver el significado del pan. Pues cuando estamos viendo el significado del pan en la Cena del Señor, vamos a ir a la porción bíblica de 1 de Corintios, capítulo 11, el versículo 23 al 25. Aquí es donde San Pablo establece, ¿verdad?, la institución, en donde él, la institución de la Cena del Señor, donde vemos que Pablo la lleva a los corintios y les da todo en orden. Cuando nosotros vemos lo que dice la palabra aquí, en 1 de Corintios 11, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que allí vamos a terminar leer hasta allí, porque lo que estamos viendo ya hemos visto en los estudios anteriormente acerca de lo que es el significado de la copa, ¿verdad?, y el contenido de lo que tenía dentro ahí, que era jugo de la vid en la Cena del Señor, y vimos eso en el estudio anteriormente. Pues también hemos estado viendo otras cosas en los estudios anteriormente. Pero vamos a estar viendo en este estudio en particular este versículo aquí que dice, ¿verdad?, versículo 24 específicamente, donde dice: y habiendo dado gracias, lo partió, ¿verdad?, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Es que cuando nosotros vemos aquí de que está diciendo que tomó del pan, acuérdense, estábamos los judíos, ¿verdad?, estaban celebrando la Pascua en esa noche, donde Jesús había sido el que
llamó, ¿verdad?, esa reunión que se tuviera en ese lugar del aposento alto. Allí es donde Jesús era el que, digamos, el que estaba invitando a los 12 discípulos para que celebren la Pascua allí, en ese lugar. Así es que cuando nosotros vemos qué es lo que estaban haciendo, pues estaban celebrando la Pascua, que es una celebración judía, la cual vimos en los estudios anteriormente, que nuestro Dios Jehová les había ordenado que ellos tenían que celebrar la Pascua, ¿verdad?, en recordarse, en memoria de que Dios los había librado al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad?, y que Dios pasó sobre ellos y no mató a los primogénitos del pueblo de Israel. Si es que esa es la Pascua, y por eso ellos, el pueblo judío, tiene que cada año en el mes de Aviv, ¿verdad?, hacer esa celebración en memoria de que se fue liberado, ¿verdad?, fue liberado el pueblo de Israel de aquella mortandad que vino en esa noche, que era una plaga que vino. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que cuando vemos de que estaban celebrando la Pascua allí, que Jesús toma de ese pan que ellos tenían allí. Y la Pascua también es conocida como, ¿verdad?, la celebración de los panes sin levadura, que eso va por 7 días. Y eso lo podemos ver en la Biblia también. Pero cuando nosotros nos vamos, ¿verdad?, para confirmar en la palabra de Dios, si nos vamos a Éxodo, capítulo 12, versículo 18, allí vamos a ver que dice bien claro lo que tenían que tener ese pan. Porque vamos a ver que ese pan no era pan cualquiera, tenía que ser específico ese tipo de pan. Si es que cuando vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 18 al 20, nos dice la palabra de Dios allí: en el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Así es que eran 7 días que tenían que comer panes sin levadura. Después dice el versículo 19: por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Si es que había un castigo mayor por alguien que desobedeciera esta palabra de Dios. Y vemos el versículo 20: ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Así que no estaban permitidos por esos 7 días, no podía encontrarse ningún grano, nada de levadura en sus casas, en sus habitaciones. No podían comer nada leudado, y digamos, la recompensa de la desobediencia de cualquier israelita que desobedeciera este mandato era de que ellos iban a ser cortados de entre el medio de la congregación, es decir, ya no iban a ser considerados como pueblo de Israel. Así que eso ya es un castigo mayor que llegaba a desobedecer esto, por no tener algo tan sencillo como lo que lo podemos ver usted y yo, ¿verdad?, y decir, pero solo es levadura, que tiene que ver. Bueno, Dios usó a su pueblo para también transmitir a nosotros, ¿verdad?, ese mensaje hasta hoy en día. Bendito sea el Señor. Ya como hemos visto en los estudios anteriormente, ¿verdad?, para nosotros esa Pascua, así tal como la celebraba el pueblo de Israel, no la celebramos nosotros de esa forma, sino que nosotros como cristianos en este tiempo, en el tiempo de edad gracia, en esto del Nuevo Testamento, lo celebramos, ¿verdad?, que Cristo es nuestra Pascua. Y por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo estableció la ordenanza de la cena del Señor. Pero aquí estamos viendo de que, ¿verdad?, me fui a Éxodo capítulo 12 y les mostré aquí para que nosotros veamos que
ellos estaban celebrando la Pascua en la noche de que Jesús estableció la ordenanza de la cena del Señor. Cuando Él tomó de aquel pan, Él tomó de pan que era sin levadura, ¿verdad? Y todo esto tiene su significado, que lo vamos a ver en este estudio. Así que cuando nosotros vemos aquí que qué es lo que representa ese pan, ¿verdad? Sin levadura, y nosotros vamos a ver aquí, cuando regresamos a 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 24, y dice aquí, y habiendo dado gracias, esto es Jesús, ¿verdad? Que Él tomó de aquel pan. Podemos ver el 23 también, veamos mejor el 23 y el 24, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Tomó cuál pan? Aquel pan que era utilizado sin levadura para la Pascua, que es lo que ellos estaban haciendo. Ahora Él tomó de ese pan, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Así que ellos lo partían porque cuando se preparaba aquel pan, se preparaba en una forma que era como el grueso de, digamos, el dedo gordo, y también era, ¿verdad?, de una anchura que era bien largo, ¿verdad?, bien ancho se puede decir. Así que ellos lo quebraban y lo daban en partes, y por eso dice que Jesús quebró de ese pan, pero dice, el 24 dice, tomad, comed. Y aquí es donde Él está instituyendo la cena del Señor, donde dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Ahora, Jesús, ahora que está estableciendo la cena del Señor, está diciendo que aquel pan sin levadura representa el cuerpo de Jesús que dice que es partido, ¿verdad?, que por ellos, dice, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Bendito sea el Señor. Pero le dice, haced esto en memoria de mí. Así es que también vemos ahí que es algo que viene a representar. ¿Qué es lo que representa el pan en la cena del Señor? Representa el cuerpo de Jesús que fue partido, que fue, digamos, dolido, fue inmolado por sus pecados, por mis pecados. Eso es lo que representa en parte, porque vamos a ver a más profundo la representación que tiene. Cuando vemos que los judíos allá en el Éxodo capítulo 12, donde vimos antes, se les fue dicho que tenía que ser pan sin levadura. Bueno, cuando nosotros vamos a ver que ese pan sin levadura, Jesús lo toma y dice, ¿verdad?, representando el mismo cuerpo de Él. Pues cuando nosotros vemos ahora qué es lo que representa la levadura, para que Él diga que el pan sin levadura representa el cuerpo del que es partido por, ¿verdad?, vosotros, dice la palabra. Si vemos en 1 de Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8, ahí dice el apóstol Pablo, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que, ¿por qué sin levadura? Porque la levadura representa la vieja manera de ser, el viejo hombre, el hombre carnal. Eso es lo que representa la levadura, el viejo hombre, la forma de ser antes de Cristo.
Pero ahora ya que estamos en Cristo, ya todo aquello que tiene que ver con el pecado, que tiene que ver con, ¿verdad?, las actitudes de malicia, de maldad, de envidia, de desobediencia, de odio, todo eso ya no es permitido en la vida de un cristiano. Por lo tanto, el cristiano se ha estado regenerando en la palabra de Dios, se ha estado limpiando en la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es Cristo andante. Él es, Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y Él está diciendo, tomad, comed este pan. Y eso representa que nosotros tomemos y comemos aquel pan, aquella palabra de Dios que nos va limpiando, nos va purificando, y que ya nosotros no tenemos aquella levadura, es decir, aquel viejo hombre, aquella vieja manera de ser. Y por eso dice, limpiaos pues. ¿Cómo me limpio? ¿Cómo te limpias? Limpiaos pues de la vieja levadura, de la vieja manera de ser, de aquel hombre pecaminoso, para que seas nueva masa. ¿Ve? Y esa nueva masa sin levadura, sin nada de aquello que tiene que ver con el pecado dentro de nosotros. Porque Dios es santo, Dios es limpio, Dios es puro, sin contaminación. Así que dice aquí, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Tiene que haber un cambio interno, y ese cambio interno fluye hacia afuera y se nota externamente en toda nuestra área de vivir. Si es que cuando estamos viendo esto, de eso es lo que está hablando, porque está representando no solo que dice que representa a Jesús. Jesús es la palabra, Jesucristo es la palabra viva, y nosotros tenemos que comernos esta palabra en obediencia, para que vayan limpiándose, regenerándose, y vaya esa vieja levadura que ya no esté en nosotros. De eso se representa. Así es que cuando nosotros vimos, y algo bien importante para notar también, cuando vimos ahí en Éxodo, cuando decía en Éxodo capítulo 12, y esto vamos a ver cómo el cristiano hoy día, ¿verdad?, cómo el cristiano hoy día viene a cumplir todas esas partes que cumplieron en el Antiguo Testamento, pero las venimos a cumplir espiritualmente hoy en día. Y cuando vemos que en el Éxodo capítulo 12, versículo 19, cuando allí leímos, y bien importante, cuando dice, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Ahora, acuérdense, para ellos era lo material, era algo físico, que no podían tener levadura en sus casas, ¿verdad? Y era algo que por 7 días les dijo el Señor, que 7 días es el número de perfección, el número perfecto de Dios, de perfección. Dice ahí, por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Cuando dice aquí que va a ser cortado, pues los acaban de ser un ciudadano, se puede decir, de Israel. Los acaban de ser contado como que si fuera un israelita por naturaleza, nacido de madre y padre israelita. Y eso fue lo que era, digamos, el resultado de su desobediencia. Ahora, cuando nos vamos al Nuevo Testamento y nos está diciendo la palabra que nosotros no podemos tener levadura dentro de nosotros como cristianos. Ahora, para nosotros no solo es algo de 7 días, porque el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones está allí siempre. Y por esa razón, la palabra tiene que constantemente estar limpiando
todo aquello que representa la vieja forma de ser, sea lo interno así como lo externo. Y por eso nosotros como cristianos, los que hemos recibido verdaderamente a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, reconocemos de que hemos recibido esta palabra, que es Jesucristo andante. Jesucristo es la viva palabra de Dios. Así que cuando nosotros hemos recibido a Cristo es que recibimos la enseñanza. Y cuando hemos recibido la enseñanza, pues ya no nos permite a nosotros ser envidiosos, odiosos, gente con amargura, ¿verdad? Y nada de eso, que tiene que ver con tener levadura, pues no somos permitidos tener esa levadura. Y cuando estamos viendo de que ellos comieron pan sin levadura, y eso representa a Jesús, que Él es limpio, Él es puro, Él es santo, inocente, pues en ese caso nos está diciendo a nosotros que tenemos que tener mucho cuidado, porque esto no es cualquier cosa, como muchos lo han tomado como cualquier cosa. Esto es algo muy santo, que acuérdese que Jesús mismo Jesucristo fue el que estableció la cena del Señor. Y Él dijo lo que aquello representaba. Y eso es algo que representa en lo espiritual y es algo que es muy sagrado. No podemos jugar con esto. Y vamos a ver de que así como el pueblo de Dios fue cortado también por eso es que muchas gentes a veces que han tomado indignamente la cena del Señor, no discerniendo bien, que han quedado cortados. Ahora todavía usted los puede ver que tienen vida, pero por eso es que dice la Biblia que por eso es que muchos están enfermos o duermen espiritualmente hablando. Porque aunque ellos estén con vida todavía, pero ya no son contados como pueblo de Dios ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque tomaron la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Y si usted y yo vemos en el capítulo 11, y esto lo voy a tocar a más profundo más tarde en el estudio, o posiblemente en otro estudio, más adelante, pero cuando nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo, gloria al Señor, 27, aquí habla de qué sucede cuando una vida toma la cena del Señor, llamándose ser cristiano, y sus hechos no lo muestran, o tiene de aquella levadura dentro de sí mismo todavía, y no discierne bien el cuerpo de Cristo, que es santo. Dice la palabra en versículo 27, estamos viendo 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 en adelante, dice: de manera que cualquiera que comiere este pan, el pan sin levadura, o bebiere esta copa, que es el jugo de la vid, este pan o esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, y eso es bien, palabras muy mayores. ¿Por qué? Porque está diciendo de que si nosotros no tomamos en cuenta analizarnos en verdad cómo estamos delante de Dios, pues nos puede caer juicio. ¿Y cómo nos puede ver el Señor en esa forma? Nos ve que estamos siendo como que si nosotros mismos estuviéramos allá en la cruz del Calvario, como que si nosotros lo crucificamos, estamos siendo culpables de aquello, del cuerpo y de la sangre que fue derramada. Él nos está culpando, diciendo: ustedes han hecho esto. Y eso es algo de temer, amados hermanos, algo de temer. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. ¿Y qué consecuencias? Porque dice aquí, ¿verdad?, que somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
Porque el que come y bebe indignamente, aquí está, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mucha gente juega con esto y piensa que Dios no es Dios, o piensa que están bien y que nada va a pasar. Pero lo que no se dan cuenta es que en ese momento en donde estamos tomando parte del pan y aquel jugo de la vid, estamos haciendo algo ante Dios tan sagrado que muchos no se dan ni cuenta que en ese momento están siendo juzgados por Dios mismo. Y lo que pasa es que como no disciernen el cuerpo del Señor porque a Él no le importa, yo estoy bien, no me vengan a decir, a mí solo Dios me juzga, sí, pues Dios juzga en ese momento. Todos aquellos que no quieren arreglarse por la palabra de Dios, en ese momento se encuentran con una realidad. Y eso es que se encuentran no ante el hombre, no ante el pastor, no ante el líder espiritual, no ante madre ni padre, ante Dios mismo, que es el juez en ese momento. Y dice, porque el que come, el versículo 29, el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Por eso es que nosotros vemos, amados hermanos, que a veces el pueblo de Dios está como está. Porque cuando se toma parte en la cena del Señor, hay unos que, ¿verdad?, entre medio del pueblo, no están discerniendo bien cómo ellos están delante del Señor. Muchos se autojustifican sus forma de vivir que está fuera de la palabra de Dios, fuera de la obediencia, y se autojustifican pensando que Dios los acepta. Pero lo que pasa es que hay una realidad que todo confronta cuando estamos tomando parte en la cena del Señor. Y ahí vemos que por eso es que a unos, en vez de recibir sanidad, reciben en vez una enfermedad. En vez de que la gente, digamos, un de los hermanos, estamos hablando del pueblo de Dios, en vez de que avance en lo espiritual, que aumente en fe, baja espiritualmente, baja en fe. Y ve que en vez de estar despierto espiritualmente, está dormido espiritualmente. En vez de estar, ¿verdad?, pendiente de obedecer al Señor, de pasar tiempo con el Señor, se pone a relajar y dice, bueno, el Señor tarda en su venida. Eso es alguien que está espiritualmente dormido, está cómodo, porque son cosas que suceden cuando tomamos parte de la cena del Señor indignamente. Y también dice allí que hay debilitados, hay gente que está debilitada, que usted lo ve que no hay ese gozo de venir a la casa del Señor, de buscar de Dios, de estar en oración, de estar leyendo su palabra. No hay un gozo en eso, sino que sienten que eso es algo aburrido, algo que no es para tanto. Y eso es una debilidad, eso es alguien que está debilitado espiritualmente, debilitado. Porque el que no se alimenta de esta palabra espiritual o de la oración para llevarse a la obediencia, el que no está comiendo de esta palabra está debilitándose espiritualmente, está malnutrido espiritualmente. Así que si una vida está debilitada, ¿qué fuerza va a tener para resistir las tentaciones? ¿Qué fuerza va a tener para poder reprender al enemigo cuando venga con las tentaciones o cuando venga queriendo, ¿verdad?, los problemas que vienen, los tropiezos? ¿Cómo va a poder ver? ¿Cómo va a poder oír espiritualmente? ¿Cómo va a poder vencer si no está nutriéndose, alimentándose de la palabra de Dios para esos momentos que vienen? Si es que cuando nosotros vemos eso, ¿verdad?, lo leudado representa la vieja forma de ser, el viejo hombre, y eso ya no es para un cristiano. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y amén, así sea, para cada uno de nosotros. Pues cuando nosotros vemos, si hay, digamos, ¿qué puede representar eso? Por eso es que hay veces, hay personas que ya han sido cortados y no se han dado cuenta. Llegan a la iglesia, usted los ve que están todos debilitados, ahí llegan, pero ya lo hacen por costumbre. No lo hacen ni por amor a Dios. Y pueden estar llegando allí, pero no sienten nada de parte de Dios, porque están durmiendo espiritualmente. O se puede decir, como dice la Biblia, ya están cortados, ya no son considerados como pueblo de Dios, en los ojos de Dios, porque fueron juzgados por Dios. Ahora, eso no es para nadie de nosotros juzgar, pero sí tenemos ojos y vamos a ver los efectos en las mismas personas dentro de la iglesia. Si es que, amados hermanos, es algo tan sagrado y tan santo de que no podemos tomarlo como cualquier cosa. Esto es la cena del Señor, un privilegio grande, grandísimo que Dios nos ha dado. Que la verdad es que cuando uno entra en tomar parte, es un aumento de fe, es un crecimiento espiritual más. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso, cuando nosotros vemos, ¿verdad? Y una pregunta sería, ¿puede utilizarse cualquier tipo de pan en la cena del Señor? La verdad es no. La respuesta es no. No se puede utilizar cualquier pan en la cena del Señor. Lo que se tiene que hacer es hacerlo como lo hizo el Señor. El Señor, se puede decir, de que Él, ¿verdad?, utilizó un pan que era pan sin levadura. Y el pan que se tiene que utilizar es pan sin levadura. Porque lo que estamos haciendo ahí, estamos dando testimonio para todo aquel que quiera preguntar y decir, ¿qué es lo que representa eso? ¿Qué es eso que están comiendo? Es un pan. ¿Es un pan cualquier? Es un pan sin levadura. ¿Por qué sin levadura? Y ahí se explica. Así como los israelitas explicaban a sus hijos, y les decían a los hijos, esto representa, ¿verdad? El cordero tiene que ser, ¿verdad?, sin defecto, porque así lo ordenó Dios, tiene que ser. ¿Y por qué? Y ahí es la oportunidad para explicar. Asimismo nosotros utilizamos esto también, y cuando se pregunta también tenemos respuesta. Porque el pan sin levadura representa, ¿verdad?, que Jesús es sin mancha, sin, ¿verdad?, su palabra, la doctrina de Cristo, ¿verdad?, es una cosa que no es leudada, es pura, es santa, ¿verdad? Y eso es lo que representa la palabra de Dios a nuestra vida, pero también representa, estamos dando testimonio que nosotros lo que estamos comiendo de aquello que es sin mancha, sin ¿verdad?, leuda, sin levadura, pues nosotros también tenemos que en nuestra vida estar testificando que estamos viviendo una vida sin levadura, sin aquel hombre viejo, sino que ahora es el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, llevándonos de victoria en victoria, de gloria en gloria. Alabado sea el nombre del Señor. Así que nosotros vemos que esto es algo bien santo y por eso se tiene que tratar con mucha reverencia y respeto. Gloria sea al Señor. Así que se tiene que hacer con pan sin levadura. Bendito sea el Señor. Así que cuando nosotros vemos qué es lo que hizo Jesús, Jesús tomó de aquel pan. Y era pan sin levadura. Bendito sea el Señor. Y eso está en 1 Corintios 11, 24, donde vimos antes. Ahora, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que Jesús mismo es el que representa, Él dice, tomad y comed, ¿verdad? Esto es mi cuerpo que ha sido partido por vosotros. Esto haced en memoria de mí, dijo Jesús. Pero cuando nosotros vamos a ver en San Juan, capítulo 1, versículo 14, ahí podemos ver en la palabra de Dios que dice, y aquel verbo, acuérdense, habló Jehová Dios, Jesucristo es la palabra viva. Dice el versículo 14, y aquel verbo
fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros vemos allí de que eso representa esa palabra viva, esta palabra sin levadura, el camino verdadero que lo conduce al cielo, a la vida eterna, amados hermanos. Por eso es que la doctrina, la enseñanza de Dios es tan importante, porque tiene que ser aquella doctrina que es la doctrina de Cristo, que es sin levadura. Jesús mismo le dijo a los discípulos: cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y mientras ellos pensaban que Él lo estaba hablando algo material, de un pan normal, pero después entendieron, porque Jesús les dijo que Él estaba hablando de la enseñanza, de lo que ellos enseñaban. Tengamos cuidado con la enseñanza, amados hermanos. Así es que cuando ahí vemos, ¿verdad?, que Jesús es el que representa la palabra viva del Señor, eso es lo que representa el pan en la cena del Señor. Bendito sea Cristo Jesús. Y por eso tenemos que estar meditando en Él, porque es acordarse lo que Él hizo, acordarse lo que Él hizo en el pasado, acordarse de lo que Él ha estado haciendo también. Estamos ahí en el presente, estamos acordándonos lo que Él ha hecho y también lo que Él hará, porque esa palabra viva nos dice el pasado, nos dice el presente y nos dice el futuro. Bendito sea Cristo para siempre. Si es que, amados hermanos, cuando hemos visto esto, ya hemos visto lo que representa, pues, el pan en la cena del Señor. Pues ahora vamos a ver, ya que estamos aquí en San Juan, el capítulo 13 de San Juan. Y vamos a hablar un poquito acerca de, porque hay iglesias o denominaciones que juntan lo que es la cena del Señor y con lavarse los pies. Y muchos lo juntan y dicen que es parte, y toman las citas como base de San Juan capítulo 13. Así que vamos a ir ahí, lo vamos a leer para entender si en verdad se debe lavar los pies como parte de la cena del Señor, o si no es parte de la cena del Señor el lavar los pies. Vamos a ver la palabra y vamos a explicarlo en este estudio también. Por ejemplo, si leemos del versículo 1 hacia el versículo 20, vamos a leer la palabra y después vamos a detenernos en ciertos versículos para ir viendo qué es la explicación para esos versículos y qué es lo que el Señor Jesús en verdad estaba hablando, o la intención del Espíritu. Dice el versículo 1 del capítulo 13 de San Juan: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, que ya era la Pascua, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Si es que allí estamos viendo, amados hermanos, de que habla de que estaban en la cena y que ya cuando terminaron la cena, ahí habla que habían terminado la cena, que se levantó nuestro Señor Jesús y se ciñó con una toalla y puso agua en un lebrillo. Y cuando dice que empezó después a lavarle los pies, ¿verdad?, a los discípulos. Y no solo les lavó los pies, pero también les dijo que un ejemplo les ha dado y que así como Él ha hecho, que ellos deberían hacer también. Ahora, por esa razón es que muchas personas o iglesias, pastores, se pueden agarrar eso como ejemplo y decir que Jesús también dio eso como parte de la ordenanza, que no solo era el pan y la copa, sino que también agregan el lavarse los pies junto. Y eso es lo que hacen muchas iglesias y denominaciones. Pero cuando nosotros vemos que cuando algo se instituye como, digamos, una ordenanza, un mandamiento, una doctrina, tenemos que ir al origen de donde vino esa doctrina. Pues por eso es el propósito de este estudio, porque cuando nosotros vemos de dónde vino la copa, de dónde vino el pan, nosotros podemos ver en el libro de Éxodo que tiene un origen, de dónde vino todo eso. Pero cuando nosotros vemos de dónde vino el lavar los pies, si eso fue un mandato que vino de parte de Jehová Dios y dijo, esto van a hacer, no vemos que estaba ese mandato en el Antiguo Testamento. Pero sí vemos que se lavaban los pies en el Antiguo Testamento, y eso lo vemos en diferentes lugares en el Antiguo Testamento, pero nunca fue dado por Dios como un mandamiento o una ordenanza, sino que cuando nosotros vemos en la historia, vamos a notar que eso fue una práctica de un costumbre en los orientales, porque en ese entonces ellos caminaban distancias o cuando salían tenían sus sandalias y se llenaban sus pies de polvo y otras cosas que se ensuciaban. Así es que en una forma de cortesía tenían los orientales del Medio Oriente y de esas regiones de el ofrecer agua para que se laven los pies. Y eso nosotros lo podemos ver no solo en el Antiguo Testamento, que eso sucedió con Abraham, que sucedió con Jacob,
y que sucedió con muchos de ellos como un costumbre. Nunca fue un mandamiento de parte de Dios hacerlo, pero nosotros vemos de que incluso, por ejemplo, si vemos el versículo 8, ahora, antes que entre en esto, quiero hacer muy claro de que cuando se dice que aquello es doctrina, que fue sembrado como doctrina, que Dios lo puso o Jesucristo lo puso como doctrina, nosotros tenemos que ver que tiene que haber un origen. Y ese origen viene a estar en el Antiguo Testamento, para que nosotros veamos que, ¿verdad?, tiene una línea de dónde vino y que Dios lo habló de él y Jesús mismo vino cumpliendo las mismas cosas en lo espiritual de lo que el Padre habló. ¿Ve? Y para eso podemos decir que el pan sí tiene origen. Vimos en la Pascua, la copa tiene su origen porque lo vimos en la Pascua también. Ellos tienen eso. Incluso los judíos que celebran la Pascua todavía, no solo es una copa que toman, sino que son 4 copas que toman. ¿Ve? Pero ellos tienen un significado en todo eso lo que hacen. Y pasan la noche hablando, haciendo oración, pasan la noche cantando salmos. ¿Ve? Pero cuando Jesús establece la cena del Señor, Él lo hizo solo con el pan y la copa. Bendito sea el Señor. Ahora, cuando vemos qué es esto otro, pues, ¿y de dónde vino? ¿Por qué Jesús lo está haciendo, pues, en este entonces? Pues cuando nosotros vemos el versículo 8, y aquí vamos a ir explicando esto. Cuando vemos aquí en este mismo capítulo, San Juan capítulo 13, versículo 8, dice, Pedro le dijo, no me lavarás mis pies, jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y de eso también muchos se agarran y dicen, ya ve que es importante que se tiene que lavar los pies, o si no, no tenemos parte con Jesús. Pero eso no es lo que Jesús está implicando o hablando aquí. Y vamos a explicar esto para que lo vayamos entendiendo. Cuando esto se dio, y en el versículo 8 que acabamos de leer, Jesús, estamos viendo aquí que Jesús, ahorita, hoy en día, y por los últimos como 2000 años, o más o menos por ahí, no ha estado en la tierra en un cuerpo humano, como estuvo en aquel entonces. Estaba aquí en su cuerpo que tenía aquí en la tierra. Hoy día no está aquí en la tierra con un cuerpo humano, sino que lo que tenemos es el Espíritu Santo de Dios que nos ministra. Ahora, ¿por qué yo menciono esto? Porque fue Jesucristo que les lavó los pies. Él fue el que les lavó los pies a los 12 discípulos. Y Él lo hizo estando ahí físicamente, les lavó los pies. ¿Y por qué pues después dice que Pedro, ¿verdad?, le dice ahí, ¿tú me lavarás los pies? No me lavarás los pies, dice. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies, jamás. Jesús le responde, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Ahora, ¿por qué Pedro no va a tener parte con Jesús? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesucristo? Que si no me dejas lavarte los pies, no vas a tener parte conmigo. Bueno, porque Jesús vino a darle una enseñanza. Jesús vino a mostrarles aquel ejemplo. ¿Y cuál ejemplo le está mostrando? Le está mostrando una enseñanza y un ejemplo de un espíritu de mansedumbre, de humildad. ¿Y por qué es eso? ¿Cómo es que nosotros estamos sacando algo que es físico, que nosotros estamos viendo, que físicamente le estaba lavando los pies? ¿Cómo lo llevamos a hacer de un espíritu humilde y manso? Bueno, es bien claro eso. Porque Jesús vino a enseñar, vino a mostrarles lo que ellos tenían que hacer de un espíritu de humilde y servidumbre. Y eso lo podemos ver en la palabra del Señor, que si Pedro no se deja lavarse los pies, pues Pedro no va a entender lo que se está haciendo en ese momento. Y si él no entiende el punto de lo que se está haciendo,
o de lo que se está mostrando, pues obviamente él no va a ser de un espíritu manso y humilde. Porque fue Pedro mismo, en esa misma noche que lo vinieron a agarrar, ¿verdad? Lo vinieron a agarrar a nuestro Señor Jesús. En esa noche que fue entregado, él mismo fue el que se adelantó a cortarle la oreja, ¿verdad?, al sirviente del sumo sacerdote. Porque no era de un espíritu de mansedumbre y humilde. Pero ¿qué sucedió? Que él necesitaba, así como los otros discípulos, un ejemplo vivo de nuestro Señor Jesús, que estaba allí en carne y sangre, mostrándoles esta enseñanza de ser de un espíritu humilde y servidumbre. Porque, amados hermanos, pueden haber personas que pueden estar lavándole los pies a alguien y después de la cena, supuestamente, después de hacer ese acto, ese costumbre, pues después están peleándose nuevamente. Pero es más importante lo que está aquí, porque eso tiene que hablar de un espíritu manso, humilde, servidumbre, porque no se trata de solo un rito o seguir un costumbre, se trata de ser sirviente de los demás, humilde de corazón. Así es que cuando nosotros vemos que Pedro está diciendo, no me lavarás mis pies, y Jesús le dice, si no me dejas lavarte tus pies, no tendrás parte conmigo, porque él no va a entender el punto de lo que Jesús les está mostrando. Ahora, cuando él hace eso, cuando vemos, pues, qué tipo de lavamiento hace Jesús para nosotros hoy en día. Ahora, Jesús no está aquí en carne y sangre, en cuerpo, físicamente, que lo podemos tocar, lo podemos palpar, como los discípulos podían. Pero ¿qué tipo de lavamiento Él hace en nosotros hoy día? Ya hablando más de 2000 años después de que Él ha ascendido con el cuerpo glorificado allá en el cielo. Pues cuando nosotros vemos ya qué tipo de lavamiento Él hace, podemos ver en la palabra de Dios unas citas bíblicas. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, si nosotros vemos en Hebreos capítulo 10, y estamos en Hebreos capítulo 10 versículo 22, pues ahí usted y yo podemos ver que dice la palabra del Señor ahí: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acuérdese que Él dijo que ya estaban lavados por la palabra. Y los que están ya lavados por la palabra, digo, no necesitan más solo lavarse los pies. ¿Y qué significado tiene que ver en eso? Pues vamos a verlo. Sigamos viendo otras citas bíblicas. Cuando vemos Jeremías 4:14, en Jeremías 4:14 dice la palabra del Señor: lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Así que todo esto, amados hermanos, es lo que tiene que ver la palabra del Señor en la vida del cristiano. Un cambio interno que se manifiesta hacia afuera, ¿verdad? De tener un espíritu de mansedumbre. Primera de Corintios 6:11, vamos a ver esta cita también. En Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Si es que esto es el efecto de lo que hace la palabra de Dios, que ya hemos sido lavados. No necesitamos ya ser lavados nuestros pies, porque por la palabra ya hemos sido lavados. Pues en este caso, ¿por qué Jesús les está lavando los pies? Porque si seguimos, ¿verdad? Ahí leímos el versículo 8, en San Juan, capítulo 13, versículo 8, leímos antes, ¿verdad? Que decía, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Ahora, ¿por qué no va a tener parte con Jesús? Porque no va a aprender lo que Jesús le está mostrando en ese entonces, porque era una enseñanza que les está dando, de un espíritu, mansedumbre, humilde, servidumbre. ¿Por qué lo llevamos a lo servidumbre y humilde? Porque dice el versículo 9, le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Ya? Pedro hablando cosas más allá de lo que son. Pero Jesús le responde en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado, es decir, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ahora, en el versículo 10 y en el versículo 11, nosotros vamos a ver que Jesús está haciendo algo físicamente. Por eso empieza a hablar físicamente. Que el que ya se bañó físicamente, se lavó con agua, no necesita que se lave más su cabeza o sus manos, porque ya está lavado. Pero como le vuelvo a repetir, amados hermanos, en aquel entonces no tenían zapatos como usted los tiene hoy día, o como yo los tengo. Tenían sandalias que cuando ellos andaban caminando y caminaban largas distancias, o cuando viajaban largas distancias, sus pies estaban con polvo, sucios. Por eso es que era como una cortesía, un costumbre que tenían de que cuando recibían a un invitado a sus casas, les ofrecían agua para que se laven sus pies. ¿Y quién les lavaba los pies? Pues muchas veces ellos se lavaban sus propios pies. Pero si esa persona, digamos, el dueño de la casa, tenía dinero, plata, pues a veces tenía por ahí un sirviente. ¿Me está entendiendo? Un sirviente, que al sirviente le decían, vaya a lavarle los pies a nuestro visita. O si tenían un esclavo, se tenían el esclavo. Y era el trabajo de ellos, del sirviente, a ir a lavarle los pies al invitado. Así es que, ¿qué sucede en este caso? Que Jesús está diciendo en lo físico, en aquel entonces, que el que ya se ha bañado ese día, el que está lavado con agua, no necesita más pero lavarse los pies. ¿Por qué? Porque acuérdese que Jesús era el que invitó a sus discípulos a ese aposento alto. Pero ¿qué es lo que faltaba en el costumbre de los judíos? El que les venía a lavar los pies o el ofrecerles el agua para lavarse los pies ellos mismos. Pero en esta ocasión Jesús no solo les proveyó agua y les dijo, lávense los pies. Él mismo se ciñó y tomó forma de siervo y les lavó los pies como siervo para servirles. Por eso Pedro y los otros discípulos, conociendo esta práctica, esta costumbre judío, decía, ¿qué me vas a hacer? No me vas a lavar los pies. Pero como Jesús tenía una enseñanza aquí, le dijo, Pedro, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Y por eso Pedro, soltando sus palabras ¿verdad? Sus palabras, como él era rápido para hablar las cosas, decía, pues no solo mis pies, sino que mis manos, y mi cabeza y mis manos también. Pero Jesús después, hablando de lo físico, dice en el versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y después lo lleva a lo espiritual. En esta segunda parte del versículo 10 dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ya hablando a lo espiritual. Ahora, cuando él lo toma a lo espiritual,
También en el versículo 11 dice, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así es que de algo físico que pueden estar limpios, bien bañados todos, pero obviamente sus pies de viajar necesitaban limpiarse, y es más, nuestro Señor Jesús limpió los pies de todos sus discípulos. De todos sus discípulos, incluyendo los pies de Judas Iscariote. Así es que estamos viendo, amados hermanos, de que en todo esto Jesús está haciendo una práctica del costumbre de los orientales porque no tenían otro siervo ahí, pero Él tomó, ¿verdad?, esa parte de siervo. Pero después, entre medio de que le está diciendo a Pedro y a los demás, todos los que están ya lavados, pues ya limpios están, no necesitan ser lavados, sino que solo los pies. Pero después lo lleva a lo espiritual y dice, y ya todos están limpios. Y vosotros, dice, están limpios. En el versículo 10 estamos. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque él sabía quién lo iba a entregar esa misma noche. Y está diciendo, no está limpio por dentro, en el espíritu. ¿Por qué no está limpio? Porque no ha recibido la palabra. Porque todavía estaba con amor al dinero. Judas Iscariote. Y por eso dice el versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y ahora cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que si esto fue así, ¿cómo podemos comprobar que esto fue así? Pues vamos a comprobarlo en San Lucas, capítulo 7, versículo 44. Váyase conmigo, por favor, a San Lucas, capítulo 7, versículo 44. Usted se podrá acordar cuando Jesús fue invitado a la casa de Simón, un fariseo. Y cuando ese fariseo estaba ahí sentado junto con él, pues vamos a leerlo, porque en ese entonces entra una mujer. Y ella entró ahí donde estaba cenando en la casa de Simón, el fariseo. Y ella empieza a lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas. Y se los empieza a también a limpiar con el cabello, con su cabello de su cabeza. Y también ella usó un perfume bien caro de 300 denarios, más o menos de 300 denarios, y le ungió la cabeza con ese aceite. Pero ¿qué sucede aquí? En este versículo de Lucas 7:44 dice, y vuelto a la mujer dijo a Simón, el que lo había invitado a él, a Jesús, a la casa de Simón, le dijo, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Pues ¿por qué está reclamándole a Simón, el fariseo, que no le dio agua para sus pies? Si esto no era la cena del Señor que estaban celebrando. ¿Me entiende? Pero esto era un costumbre que tenían como judíos, como los orientales, que cuando uno era invitado y iba a la casa de ellos, le ofrecían agua para que se lave los pies. Y ahora Jesús le está recalcando, porque acuérdese que en su corazón Simón estaba quejándose, diciendo, si este verdaderamente fuera un profeta de Dios, él supiera qué tipo de mujer esta es. Ella es una pecadora. Y como Jesús ya lo conoce todo, él le dijo esto, y le dijo, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos.
Y entre medio de eso tenían otras prácticas, pero para no alargar, no me voy a meter en eso, porque tenían otras prácticas que usted puede leer en el versículo 45, 46. Pero usted va a ver que es un costumbre el lavarse los pies. Y por eso cuando nosotros vemos en San Juan, donde estábamos, que Jesús toma esta responsabilidad y Él mismo le lava los pies a sus discípulos. No era parte de la cena del Señor, porque aquí ocurrieron varias cosas en esa noche. Así que no podemos unir lo que es la cena del Señor con el lavado de los pies de un invitado a la casa de uno. Porque son dos cosas separadas, pero dos cosas que se dieron en esa noche. Porque si nosotros vemos qué más estaba dándose en esa noche, pues en esa noche no solo era la cena del Señor, no solo era que se lavaron los pies, sino que también antes de eso estaban celebrando la Pascua. Así que no podemos unir todas estas cosas porque no están todas unidas, sino que cada una cosa tiene su lugar. Y cuando nosotros vemos, regresando a San Juan, capítulo 13, donde estábamos, ¿verdad? Y ahora para seguir, dice aquí el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros, dice el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Así que Él como maestro, como Señor, como digamos el que estaba invitándolos a ese lugar, al aposento alto, a ese cuarto donde ellos celebraron la Pascua, que después el Señor instituyó la cena del Señor, dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si es que esto fue una costumbre que Jesús les dijo que ellos deberían practicarlo, y lo practicaban ellos. Es como decir, no pongan a otros que le laven los pies. Cuando usted o yo tengamos una visita que llega a su casa, no pongamos al sirviente a lavar los pies de aquella persona que nos viene a visitar. Nosotros mismos debemos de ser de un espíritu manso y humilde y de servidumbre para hacerlo nosotros mismos. Y no es que aquello vaya a ser la cena del Señor, porque eso no tiene parte que ver en la cena del Señor. Así que ahí está diciendo en el versículo 14, si yo pues, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ¿por qué nosotros ya no hacemos el lavado de los pies en este entonces? Porque la gente se pone zapatos que están todos cerrados y ya no tenemos polvo, lodo y todas esas cosas, porque no andamos con sandalias como en aquel entonces. Pero que el pueblo inmediato de los discípulos, ellos practicaban el lavar los pies a las visitas, a los cristianos, sí lo practicaban. Y eso lo podemos ver también en 1 Timoteo capítulo 5, cuando habla acerca de Dorcas, cuando dice, vamos a ver si ella practicaba de las viudas, no de Dorcas, de las viudas, que si una viuda va a ser contada como una viuda en los libros de registro de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Tenía que ver si ella tenía esa práctica. ¿Por qué? Porque era mostrando que ella tenía un espíritu humilde, mansedumbre, servidumbre. De eso se trata. No era que ellos estaban celebrando la cena del Señor y solo cuando celebraban la cena del Señor iban a practicar lavar los pies como parte de la cena del Señor. No, amados hermanos, eso es mezclar las cosas. Dios nunca dio ese orden en el Antiguo Testamento y tampoco lo ha unido en este San Juan capítulo 13, no lo ha unido, sino que es otro evento que se estaba dando en esa misma noche, pero no está unido junto con la cena del Señor el lavarle los pies. Y es más, cuando nosotros vemos las instrucciones que el apóstol Pablo le da a la iglesia
que el apóstol Pablo fue prácticamente el apóstol para las iglesias gentiles, ni él dijo nada sobre lavarse los pies como parte de la cena del Señor, porque no es parte de la cena del Señor. Así que por eso es que no es doctrina, sino que es un costumbre, de aquel entonces de los orientales, de la gente del lado oriental. Así es que cuando nosotros vemos darle una buena interpretación a esta palabra, a estos versículos, no lo podemos venir a tomar literalmente, sino que esto es una forma de simbolismo, porque en ellos, en la iglesia primitiva, digamos, en los judíos, los orientales, ellos sí lo practicaban a lo literal, porque ya le expliqué, pero no lo hacían como parte de la cena del Señor. Eso lo tenemos que tener muy, ¿verdad?, en cuenta. Así que cuando nosotros le damos la interpretación, tenemos que ver todo eso. ¿Y por qué Jesús estaba llevándolo a lo interno también? Para que ellos vean de que ellos tienen que ser de un espíritu, porque también eso para nosotros aplica el espíritu, mansedumbre, servidumbre. Ahora ya no necesitan que se les lave los pies, pero sí mantener siempre ese espíritu de mansedumbre, servidumbre, humilde. Y nosotros vemos que Jesús eso mismo vino a enseñar. En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al 8, nos dice la palabra del Señor ahí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra nos explica bien claro acerca de todo ello. Y cuando nosotros vemos y volvemos a San Juan, capítulo 13, del versículo 15 al 17, pues allí nos sigue diciendo la palabra para ir siguiendo a explicar lo que sucedió en ese momento, en ese entonces. Dice el 15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Allí lo lleva otra vez al servidumbre. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si es que ahí vemos, amados hermanos, de que no necesariamente es lo esencial lo de lavarle los pies a alguien, sino que es de mantenerse en ese espíritu de mansedumbre, humildad, servidumbre. Porque le vuelvo a repetir, de nada sirve empezar a querer lavarle los pies a alguien y con amargura en el corazón, odio en el corazón. Solo voy a lavar los pies por un costumbre, un rito o algo temporáneo, pero lo esencial es lo que se necesita llevar. Y eso se muestra con todo lo que debemos hacer. Así es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos esa explicación de que si se debe de lavar los pies junto con en la cena del Señor, no se debe de lavar los pies, porque no es doctrina, no es eso lo que Jesús estaba enseñando en ese entonces, y no es una cosa que es unida, porque nunca vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios lo dio como algo que fue un mandato. No vemos un origen para que eso lo pongamos como doctrina, pero lo que sí vemos como origen de doctrina, en la cena del Señor vemos que vemos el pan, vemos también allí la copa, vemos el jugo de la vid. Pero cuando hablamos de lavar los pies, ¿qué vemos en el Antiguo Testamento? Vemos que fue hecho por costumbre, no por un mandato de parte de Dios.
Y cuando Jesús establece la cena del Señor, Él lo establece con el pan y con el jugo de la vid, no con el lavarse de los pies siendo parte de aquella ordenanza. Así es que tenemos que poner cada cosa en su lugar. Así es que los judíos, en verdad, ellos practicaban y practican ese costumbre oriental, ¿verdad?, que Jesús les enseñó. Pero esa costumbre no es algo que sigue el resto del mundo. ¿Por qué? Porque, como le vuelvo a repetir, no estamos en sandalias caminando largas distancias. Y muchos otros, digamos, en el occidente, en el norte, en el sur, no tienen esos costumbres, porque es un costumbre que se hacía como parte de una cortesía, ¿verdad?, a un invitado que venía a la casa. Y cuando vemos, pues, ¿qué significado tiene? Pues obviamente tiene el significado que ya hemos visto, de un espíritu manso y humilde. Así que, amados hermanos, esto explica lo que es acerca de lo que representa el pan en la cena del Señor, y si se debe de hacer el lavado de pies como parte de la cena del Señor. Y ya hemos visto que, ¿verdad?, esas dos partes bien explicadas. Así es que, amados hermanos, vamos a hacer una oración, a darle gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha dado y también por el conocimiento que Él nos ha permitido adquirir. Oremos. Padre Dios amado, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, por la enseñanza que tú nos das, porque tú eres bueno, porque tú eres digno de toda alabanza y adoración. Alabamos tu nombre, Señor, y te pido que tú sigas bendiciendo, Señor, a todos los hermanos viendo este video, a todos, Señor, aquellas vidas que podrán estar viendo, Señor, este estudio bíblico, que podamos, Padre Santo, obedecer tu palabra tal como tú, Señor, la has escrito. Que tú seas glorificado, que tú seas honrado, que tú seas exaltado en medio de tu pueblo, hoy y siempre. Que tu bendición permanezca en cada corazón, hoy y siempre. En el nombre de Jesús, gracias, bendito Dios. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia, amados hermanos. Hasta la próxima vez. Dios les bendiga.